hermanos y hermanas. Pero un poquito voy a intentar desarrollar el tema en sí que me he propuesto para poder un poco compartir con ustedes. Se llama, o sea, lo he titulado como Fundamentación Discursiva e Ideológica de la Nación Estado Aymara. Es posible que en realidad nosotros todavía no tengamos trabajos sumamente con rigurosidad trabajados en el tema de la academia. No he encontrado, digamos, trabajos tal vez ya con cierta rigurosidad teórica, si se quiere, ¿no es cierto?, empezando desde Fausto Reinaga, terminando en algunas últimas publicaciones. Pero hay un intento, ¿no es cierto?, de intentar de sentar bases teóricas sobre la nación y el Estado. Eso es un avance importante, porque necesariamente nosotros tenemos que empezar no solamente manejar el discurso, ¿no? Una cosa muy distinta es cuando manejamos el discurso en un evento, en una asamblea, en un encuentro, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy fundamental también es aquello de buscar argumentos que tengan cierta validez académica, científica, para fundamentar el Estado-Nación Aymara. ¿O por qué debería ser Nación-Estado Aymara o Estado-Nación, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, me he permitido un poco revisar algunas producciones que nosotros conocemos ya, muchos de nosotros, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, cuáles eran algunos discursos que se han estado produciendo desde 1969 hasta la actualidad, ¿no? Porque es fácil decir, y normalmente a veces escuchamos a los hermanos indianistas o cataristas ya mayores, ¿no es cierto?, rechazar, por ejemplo, el tema del Estado-Nación como una construcción ajena, digamos, a los aymaras, a los quechuas, ¿no es cierto? Cuando planteamos el Estado-Nación, de pronto a la cabeza nos viene como una idea, ¿no es cierto?, en el que se dice: nosotros no vamos a pensar igual que Europa, no vamos a pensar igual que los gringos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, revisando un poquito más, vamos a encontrar todo lo contrario en cuanto a los discursos y trabajos ideológicos políticos. Tal vez, como les decía, todavía no hay un trabajo académico como tal. No existe, en realidad, todavía ese trabajo concluido. Hay intentos, por ejemplo. En ese sentido, a ver, veamos lo de, vamos un poco, voy a avanzar, digamos, cronológicamente, ¿no? Fausto Reinaga, que es el padre del indianismo. En este texto ustedes no se van a sorprender, seguramente no han encontrado, no se han dado cuenta muchos, o tal vez muchos también, ¿no es cierto? Yo digo padre del indianismo teórico o discursivo político ideológico. Él plantea, por ejemplo, dos posibilidades, ¿no es cierto? Primero, se plantea hacer una evaluación de Bolivia como tal, trabaja sobre esa base, empieza un poco a interpelar, ¿no es cierto?, a los intelectuales del cholaje blanco mestizo, ¿no?, en el que va a encontrar, según él, ¿no es cierto?, revisando datos, pues los intelectuales no habrían producido absolutamente, no habían logrado construir la nación, ¿no? La nación no existe la nación. Por lo tanto, no hay nación. Bolivia es un estado sin nación, ¿no? Concluye así más o menos. Pero también yo encuentro graves contradicciones en Fausto, porque más adelante, después va a empezar a desarrollar y va a decir que sí, Bolivia es una nación, que Bolivia es un estado, y por lo tanto va inclusive a terminar indicando de que existe el Estado-Nación boliviano. Entonces, contradicción, ¿no es cierto? Eso es necesario aclarar, es necesario poner en debate. Él identifica a nivel global, hablaremos así a nivel global, ¿no es cierto?, universalmente hablando, una construcción, por ejemplo, de Estado-Nación, ¿no?, que según Fausto se habría construido en África y en Asia. Estado-Nación, no estamos hablando de nación-estado, ¿no? Y luego dice, ¿no es cierto?, sostiene que en Europa no se ha construido el Estado-Nación, en Europa se ha construido la nación-estado, nación-estado, esa es la forma, ¿no? Fausto Reinaga lo determina así, esa es la diferenciación, ¿se dan cuenta? Y ahora, veniendo al caso nuestro, él se va a plantear y va a decir, ¿no es cierto?, lo siguiente: que nosotros no nos adscribimos ni siquiera a la construcción
de la nación-estado europeo, ¿no es cierto? Tampoco nos adscribimos de la construcción del Estado-nación de Asia y África. No nos adscribimos a ninguno de los dos. Esa es su hipótesis. Sin embargo, un poquito más revisando, ya en la final del texto van a encontrar que aterriza lo mismo. Dice en el Tawantinsuyo, ¿no es cierto? Existía el Estado-nación. Y luego dice la nación del Estado. Nosotros éramos una nación-estado, una nación con su Estado y su nación con su, o sea, su Estado con sus naciones. Entonces, esos son para mí, son primeros debates, si yo entiendo así, y en ese plano no voy a interpelar, digamos, al autor, porque son primeros trabajos, las primeras reflexiones que va a empezar a trabajar. Si nosotros somos diferentes o no somos diferentes, ¿por qué en Asia es diferente el Estado-nación o nación-estado o Estado-nación? ¿Y por qué en Europa es, digamos, la nación-estado y no Estado-nación? Etcétera, va a empezar a enredarse, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente va a concluir en que Bolivia debería ser Estado-nación, pero a partir, digamos, de los indios, ¿no? Esa es la diferencia, esa es la novedad, digamos, en Fausto. Ahora, más allá de toda esta discusión, creo que esto ha generado, imagino que en esa época, ¿no es cierto?, Fausto es un activista, no solo es intelectual, escritor, etcétera, pero es un activista además. Vamos a encontrar en algunos documentos de algunos partidos políticos indianistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar en el Partido Indio de Bolivia, mejor dicho, Partido Indio, en 1984, ustedes van a encontrar un documento en el que, en este documento se establecen algunos fundamentos básicos sobre el Estado y la nación, ¿no? A partir del Indio, ¿no? Entonces, ese es un primer detalle de algunos documentos políticos, que nosotros no lo conocemos, no lo sabemos para fundamentar, ¿no es cierto? Y fácilmente nos hacemos llevar con la discusión de la izquierda o la derecha, cuando nos dicen ellos, ¿no es cierto?, que en realidad los indianistas, los cataristas, estamos queriendo copiar algo que, no sé, de algún lado, de la izquierda o de la derecha, ¿no es cierto? Y además el discurso nuestro no es algo propio. Pero aquí está el plus, yo diría, de las construcciones discursivas, porque todavía no son teóricas, por si acaso no están muy bien trabajadas, pero son discursos políticos, son documentos políticos, en los que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la necesidad de una nación, ¿no?, y la necesidad de un Estado. Hay un deseo, ¿no? Hay un proyecto que se va a plantear, que van a empezar a discutir, ¿no? A decir, nosotros somos la mayoría, los indios, ¿no? Primero como indios, después como aymaras a partir del catarismo, a partir de los cataristas, los aymaras o los collas. Entonces hay una discusión en el sentido de que nosotros somos los que hacemos el Estado boliviano, por lo tanto nosotros somos los que debíamos tener el Estado como tal, ¿no? Es una primera discusión, digamos, de esas épocas, y así también vamos a encontrar el mismo documento de MICA en 1992, de la misma forma, y me gustaría dar un pasaje, voy a dar una lectura para que ustedes tengan alguna idea, digamos, básica de lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, vean esto que para mí es interesante, solamente una parte, ¿no? Este es el documento, Ley Reconstitutiva del Tawantinsuyo del Movimiento Indianista Tupac Katari, de la corriente de Constantino Lima de 1992, hojas 1. Dice lo siguiente, ¿no? Los pueblos nativos indios del Collasuyo, Bolivia, Tawantinsuyo, como de esta parte del continente Abya-Yala, América, entre paréntesis, finalmente hemos llegado a decidir que de una buena vez tengamos nuestra ley. La presente ley es elaborada recién a los 500 años e igualmente sin el concurso de los invasores, los blancos opresores, y más bien por los propios dueños de casa con la finalidad de defensa y conocimiento de los derechos indios para culminar con la reinstauración del Collasuyo Tawantinsuyo y que se cumplan los principios universales de la Organización de las Naciones Unidas, que a la letra dice libre determinación de los pueblos. Si los pueblos del Abya-Yala, debido al su juzgamiento, no estamos en función, por si acaso esa palabra en función,
Pero somos un Estado. Está hablando de un Estado, obviamente aquí. Somos un país sin goce de soberanía. Somos una gran nación. Ahí se acopla la nación. Conjunto de naciones, de varias naciones. Somos todo un pueblo con territorio y población absolutamente nuestra y jamás de Bolivia. Bueno, es decir, en este documento, si ustedes observan, se hace varios quiebres, ¿no? Estamos hablando de la corriente indianista dura, separatista, si quieren, en el que va a negar a Bolivia, ¿no es cierto?, y va a sostener y va a empezar a construir su discurso ideológico político en función del Tawantinsuyo, del Collasuyo, para construir un Estado-nación. Por eso va a alegar y va a decir que somos un Estado subjugado, somos una gran nación. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando del mismo discurso. Solamente he puesto como un ejemplo ese detalle. De la misma forma, tanto indianistas así de diferentes corrientes como Germán Chicoanca también va a fundamentar de la misma forma, ¿no?, bajo la misma línea ideológica política sobre el Estado-nación. Pero tal vez todavía el discurso no es todavía homogéneo, no es así fino si quieren, ¿no? Porque cada uno maneja un poco suelto y todavía no quieren decir de frente queremos el Estado-nación, aymara o quechua. ¿No? Todavía hay un cierto sesgo, digamos, del Collasuyo, del Tawantinsuyo, pero somos una nación, somos un Estado, nos vamos a autorreclamar y vamos así, ¿no? Vamos a llegar hasta cierto punto, pero recién, todo ese discurso más o menos va a durar hasta 1900, hablaremos 92, ¿no? Es cuando el catarismo, la corriente de Fernando Montojo, va a introducir algunos elementos interesantes. Estamos hablando de sobre todo dos textos que son interesantes en este sentido, de Fernando. Estamos hablando de descubrimiento, mejor dicho, estamos hablando de ensayo para una religión coreana, que es un pequeño textito. Y el otro texto de Fernando, crítica al indianismo e indigenismo, ¿no? En los dos textos coinciden en esto que es fundamental, que hasta ese entonces el indianismo no había más o menos discutido este tema, tampoco había puesto en el debate, ¿no es cierto?, sobre el Estado importado. El Estado importado. Y Fernando tiene toda una teoría, toda una explicación sobre el Estado importado, obviamente, del que no voy a discutir, no voy a poner en debate ahora porque no es el caso, sino simplemente mencionar en qué consiste, digamos, más o menos, cuál es el aporte del catarismo en cuanto al Estado-nación, o la construcción de la nación-Estado. Fernando, en realidad, va a hacer una interpelación un diagnóstico del Estado, pero un poco más profundo, ¿de acuerdo? En realidad, va a identificar, porque el indianismo en realidad no identifica a las naciones, globaliza en función del indio. Los indios, los del Collasuyo, los del Tawantinsuyo, estamos sometidos, queremos nuestra nación y ya está. Ese es el discurso del indianismo. El discurso catarista va a precisar a las naciones. Va a empezar a desarrollar la nación aymara, la nación quechua, la nación guaraní. Pero sobre todo, la de Fernando va a desarrollar solamente la nación aymara y la nación quechua, al que lo va a denominar la hegemonía coreana, ¿no? Entonces, para rematar todo lo que es, digamos, la construcción y la consolidación, si quieren, del Estado importado, para desarmar todo aquello, él llega a una conclusión interesante. Sostiene que ninguno de los intelectuales y las autoridades políticas de este Estado colonial Estado importado, ha logrado constituir y constituir la nación-Estado. Por lo tanto, queda reservado este tema, ¿no es cierto?, a los collas, a los aymaras. Los aymaras son los que van a constituir, son los que van a lograr constituir, ¿no?, la nación-Estado hegemónico colla. Él no habla, prácticamente no separa entre quechua y aymara, ¿no?, prefiere manejar colla. Ese es el aporte fundamental. Ya para concluir, digamos, hasta ahí vamos.
Los últimos, y con esto voy a terminar, las últimas publicaciones, ya con mayor precisión, porque Fernando tampoco va a decir el Estado-Nación Aymara Cole, no, o sea, interpela, pero dice, ¿no? Son las primeras publicaciones que ya te van a plantear, aunque es una nueva generación, son las recientes. Y ahí encuentro lo del hermano que está acá presente, el hermano Jaime Castalla, Javi Castalla, es sus textos, ¿no? Es su primer texto que titula el Estado Federal Aymara. Y ahí se precisa concretamente, ¿no es cierto?, la construcción, ¿no?, a partir de una etimología aymara, ¿no es cierto?, de Yuriña, del nacimiento, ¿no es cierto?, la construcción de la nación, Estado aymara. Ese sería uno de los primeros trabajos que más o menos intenta desarrollar lo que es el Estado aymara. Luego vendría del que habla y simplemente he tratado, digamos, ¿no?, de un poco sistematizar, ¿no es cierto?, todo lo que estoy exponiendo, sistematizar en un trabajo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta y tampoco ha habido discusión, digamos, sobre el tema, ¿no? He tratado un poco de fundamentar por qué y cómo nosotros, desde nosotros mismos, podemos fundamentar el discurso, la teoría y la ideología de la construcción del Estado aymara. ¿Cuál viene primero? Con esto voy a concluir. ¿Cuál viene primero? ¿Primero es la nación o segundo es el Estado? ¿O primero es el Estado o segundo es la nación? Fausto Llena decía, por ejemplo, ahí que comete algunos errores, por eso teóricamente un poco, parece un poco está bien, ¿no? Cuando sostiene que Europa, primero Europa ha constituido, es nación de Estado, primero eran naciones, luego Estados, y es automáticamente viene el Estado, así fundamenta él en su discurso ideológico, pero en Asia no, es al revés, primero es el Estado, desde el Estado construyen, ¿no es cierto?, la nación, y en nuestro caso sería totalmente diferente, aunque después dice lo mismo, ¿no? Ahora, la pregunta de nosotros, de los nacionalistas aymaras, ¿no?, ¿cuál es primero? ¿Primero es la nación o primero es el Estado? El planteamiento que yo pongo al debate es lo siguiente: primero es la nación, después es el Estado. No es al revés. Ustedes vean, y esta es la historia concreta. Toda la construcción del discurso ideológico, político, ¿no es cierto?, empezando desde la academia, terminando en lo político, ¿no es cierto?, en el aparato del Estado, desde 1825 hasta ahora, se ha intentado construir un Estado con su propia nación. Pero la nación boliviana, ¿no es cierto?, la nación boliviana, basado esa nación en Bolivia, y no así, digamos, en las naciones, que es diferente, en nuestro caso, por su carácter colonial. Pero ahí entra, digamos, el detalle, el tema de debate, ¿no? Es decir, en nuestro caso, la construcción es a partir de la nación aymara, a partir del quechua, a partir del guaraní, ¿no? Estas son las naciones que le van a dar cuerpo y que le han dado cuerpo, le han dado espíritu, le han dado esencia, le han dado sentido a este país. Que lo va a también decir lo mismo Fernando Hito, ¿no es cierto? Es el aymara que da todo el cuerpo al Estado boliviano. Por lo tanto, este aymara o quechua es el que le da sentido y es el que le está dando oxígeno al Estado boliviano. Por lo tanto, debería tener su propio Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la vida es a partir de la nación, después viene el Estado. Bueno, creo que he tratado de resumir, en realidad no alcanza tiempo, 15 minutos o 20, exagerando esa mucho, ¿no es cierto? Pero sin embargo, simplemente quiero dejar algo que es fundamental, ¿no?, ya para introducirnos al nacionalismo. El nacionalismo necesariamente desemboca en el Estado-Nación. Esa es la fase final del nacionalismo, si no, no tendría sentido el nacionalismo. Por lo tanto, imagino que el debate va a estar sobre esa base, ¿no es cierto? ¿Para qué necesitamos el Estado-Nación? ¿Cuál es la finalidad de tener el Estado-Nación? ¿Y cómo lo vamos a lograr en esas circunstancias? Bueno, gracias, les agradezco.